Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Dato Laboral, este programa del estudio Payet Rey Cauy Pérez, en donde junto con Dante Botton y Elías Munaico conversamos acerca de pronunciamientos laborales que tienen incidencia en la práctica de las relaciones de trabajo en cada compañía. En esta oportunidad, Dante, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una casación bien interesante, Elías, es la casación 33.152-2022 Lima, una sentencia bastante controvertida porque trae una temática que es de constante discusión en los procesos laborales y tiene que ver con si los empleadores tienen la posibilidad de reducir las remuneraciones de los trabajadores. Correcto. Te cuento un poco el caso. Se trataba de un trabajador que solicitaba el reintegro de remuneraciones de hace 20 años. Es decir, postulaba que se le había reducido la remuneración hace 20 años y que por tanto la empresa le debía 20 años de reintegro de remuneración porque sería una reducción de remuneración inmotivada. ¿Qué es lo que se dijo en primera instancia? Se otorgó el reintegro de remuneraciones al trabajador, pero en la segunda instancia se revoca la sentencia y no se otorga el reintegro de remuneraciones. Llega el expediente a la Corte Suprema y la Corte Suprema le da razón a la empresa, sobre todo por dos razones importantes. Primero, en primer término, llega a la conclusión de que hace 20 años, cuando inicia el reintegro de remuneraciones, la reducción específicamente de la remuneración, la empresa estaba atravesando una situación económica difícil, Correcto. lo que daría luces o acreditaría de que efectivamente la reducción tuvo una motivación, es decir, no fue una reducción de remuneración injustificada, sino que había un tema económico acreditado. Y el segundo aspecto es que si bien es cierto, la empresa no tenía un acuerdo expreso, firmado, de la reducción de remuneración, lo cierto es que, claro, ubiquémonos nuevamente, en este caso en específico, se estaba pidiendo acreditar este acuerdo que habría sido de hace 20 años. Correcto. Entonces la Corte Suprema llega a la conclusión que si bien no se había acreditado con algún documento en específico, de manera directa, el acuerdo y la aceptación del trabajador para la reducción, lo cierto es que habían elementos periféricos que permitían arribar a la misma conclusión, es decir, a través de indicios, ¿no? Y uno de los indicios que utiliza es que efectivamente el trabajador dejó pasar todos estos años, 20 años, supuestamente con una reducción inmotivada, y no había hecho ninguna reclamación durante este tiempo, ¿no? Interesante. Entonces, dicho esto, la Corte Suprema llega a la conclusión de que la reducción fue aceptada por el trabajador y, por tanto, no concede los reintegros y declara infundado el recurso de casación. Sobre esto, Elías, ¿qué nos podrías comentar? Sí, son dos aspectos medulares de la sentencia, ¿no? Por un lado, la situación económica de la compañía, que pasa de tener 1 millón de ganancias a tener 3 millones de pérdida, era relevante para poder verificar si es que era sustentable mantener el esquema remunerativo que tenía esta persona dentro de la compañía. Entonces sí es un indicio fuerte para la Corte que le permite llegar a ese tipo de conclusiones. Además, creo yo, del acto propio del trabajador de no hacer el reclamo, de comportarse de una forma distinta en la realidad, pero en juicio ya de una parte interesada, pues evidentemente él señala que nunca firmó nada. Pero creo que es una buena sentencia que va en línea de permitirnos saber que muchas veces podemos llegar a una conclusión no con una prueba directa, sino con elementos que nos conducen a esa misma conclusión, que en este caso son dos muy fuertes que ha tenido esta empresa. Ahora, algunos insights que podemos extraer de esto va en línea de, claro, hoy por hoy tenemos unas oportunidades mucho mejores porque la digitalización de los documentos a nivel de recursos humanos prácticamente es la regla, ¿no? Antes no era tanto, hoy ya tenemos una digitalización prácticamente del 90 o 100% en las compañías, con lo cual nos va a facilitar la probanza de este tipo de acuerdos, además de la situación económica de la empresa, que también puede ser siempre un elemento importantísimo para poder hacerlo. ¿Qué otros aspectos vinculados con temas de relaciones laborales podemos extraer aquí? Mira, Elías, es interesante porque, a ver, debemos tener en cuenta que cuando analizamos una sentencia, el razonamiento judicial está en función de lo que ha sucedido en ese caso en concreto.
Entonces, extraer reglas generales para todos los casos es impropio cuando este caso es muy particular. Por lo tanto, sí es cierto que las áreas de recursos humanos, como tú bien decías, tienen una digitalización bastante extendida y es muy importante tener los documentos claves. Sobre todo, si estamos hablando de una reducción de remuneración, tenemos que tener el acuerdo expreso donde el trabajador, por escrito, acepta la reducción de remuneración. Eso es un elemento clave. Que en este caso, a pesar de carecer de ese documento, la Corte haya llegado a la conclusión de que el trabajador aceptó la reducción a través de indicios, no enerva la pertinencia y la importancia de este documento. Y segundo, también hay un mensaje hacia los trabajadores, ¿no? Es decir, si yo tengo un cuestionamiento en el ámbito laboral, tengo que hacerlo también de forma oportuna, porque recordemos que conforme a nuestra legislación, los empleadores, la gran mayoría de documentos laborales solo los debe conservar durante 5 años. Por lo tanto, si solo lo deben conservar durante 5 años, los últimos 5 años, después del cese, ¿cómo es que yo reclamo reintegros de un hecho que sucedió hace 20? Entonces, digamos, también tenemos que ser conscientes de ello como trabajadores y realizar las reclamaciones de manera oportuna, porque podría, como en este caso sucedió, generar ese ser un indicio de que el trabajador había aceptado la reducción de remuneración, ¿no? Lo que no enerva, que como todos ustedes saben, para una reducción de remuneración, esto puede ocurrir cuando tenemos un mandato legal, un mandato judicial y cuando tenemos aceptación del trabajador, ¿no? Insisto, este es un caso muy particular y no sería responsable extraer consideraciones generales para todos los casos, sino que debemos ubicarnos en este contexto muy particular de la sentencia, ¿no? Claro, y además otro insight que va en línea del aspecto legal y organizacional, la decisión, o en todo caso, el llegar a un acuerdo en torno a una reducción remunerativa, no es una situación tan sencilla para la organización, ¿no? Es un aspecto bastante delicado y que evidentemente es algo que la Corte extrae. Oye, si es un aspecto tan delicado que va a la yugular prácticamente de tu relación de trabajo, porque es uno de los elementos propios, hay prestación y hay contraprestación, que es el sueldo, claro, se hace más elocuente o evidente que tendrías que haber acreditado algún tipo de reclamo en torno a ello, ¿no? ¿Esto por qué? Porque en ese tipo de situaciones muchas veces el acuerdo no es el único documento que se genera a través de ese tipo de planificaciones, sino que tienes una campaña de comunicación previa, una campaña de concientización de parte de la empresa en torno a la situación económica que están lamentablemente transitando, y algunos mecanismos legales como puede ser la suspensión perfecta u otros temas de acciones vinculadas al Ministerio de Trabajo que permitirían también poder acreditar esta misma situación. Pero sí, estoy en línea contigo en el sentido de que no podríamos extraer una consideración general respecto de que a partir de hoy no tengo que probar los acuerdos, ¿no? Creo que no sería tan responsable hacerlo, sino que por el contrario tenemos que ver cómo fortalecemos internamente la forma como acreditamos, sea ante la autoridad de trabajo o sea ante la autoridad judicial, que mi actuación como empleador ha sido o en consonancia con los derechos de los trabajadores o con acuerdo de los trabajadores. Correcto. Sí, efectivamente, Elías, esta sentencia es muy particular, resuelve un caso en concreto, pero la regla general es que nosotros debemos hacer lo imposible para conservar los acuerdos de reducción de remuneración, porque claro, la gran mayoría de casos no se tratará de reducciones que ocurrieron hace más de 20 años, ¿no? Sino hace algún poco tiempo, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre leer una sentencia, correcto, pero ubicarnos en el caso que está resolviendo, para no equivocarnos y trasladar mensajes errados a las relaciones laborales, ¿no? Perfecto. Y así vamos cerrando este episodio de Dato Laboral
con la finalidad de que ustedes puedan tener no solamente conocimiento del texto de la sentencia o de las principales ideas, sino que también puedan llevarse algunas recomendaciones en torno a cómo ustedes deberían gestionar internamente las relaciones de trabajo. Así que los esperamos, Dante, en el siguiente episodio de Dato Laboral. No se olviden estar atentos a las redes del estudio para que puedan acceder a ese tipo de información. Nos vemos, que estén bien. Cuídense.